Hola a todos, espero en Dios se encuentren bien. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. Continuando con nuestros temas de reflexión y corrección, hoy quiero compartir con cada uno de ustedes el sexto mandamiento de la ley de Dios: no matarás. Éxodo 20:13. Antes de continuar, quiero recordarles y resaltarles que la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos, no empezaron ni se originaron, ni mucho menos nacieron con el pueblo de Israel, para que hoy día muchos digan tergiversadamente que esa ley era para los israelitas, hoy conocido como los judíos. Es por ello que toman como excusa dicha tergiversación por el hecho de no cumplir con aquellos mandamientos que vienen a ser piedra de tropiezo a sus intereses malvados, fuera de toda sana doctrina de la cual dio testimonio nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es importante recordar el siguiente pasaje bíblico de la historia de la humanidad en Génesis 4:8, que dice: Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Es decir, Caín se levantó contra su hermano Abel y le asesinó. Vayámonos un poquito más atrás de la historia y démonos cuenta de algo. Leamos Génesis 4:3 al 5. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y ensañóse Caín en gran manera y decayó su semblante. Quiere decir entonces que Caín se enojó mucho y su cara cambió de aspecto de paz a un aspecto temible de odio y envidia o celos. Aquí vemos el origen o raíz de este pecado o transgresión de la ley. ¿Qué significa matar? Matar es quitar la vida a un ser vivo y, de acuerdo al mandamiento, en este caso a un ser humano, de manera premeditada. Es lo mismo que conocemos en nuestros días como asesinar. ¿Y de qué manera se le quita la vida a un ser humano? Precisamente como se la quitó Caín a Abel, maquinando en su mente y corazón con odio, enojo, ira, envidia, celos o desprecio. Esta es la manera en lo que nosotros conocemos en nuestros días como actuar con premeditación y alevosía, la forma y el agravante en que se cometió la falta o el pecado. Para nosotros como hijos de Dios y conocedores de su palabra, esto es lo mismo que el Señor nos enseña, del cual es la fuente de donde vienen o proceden la premeditación y alevosía, misma fuente que utilizó Caín. Leamos Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicación, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Así que el acto de matar o asesinar procede del corazón, del interior nuestro, de nosotros mismos, cuando lo hacemos en contra de alguien o de un inocente quien es nuestro prójimo. Este sexto mandamiento es catalogado como uno de los mandamientos más graves de la ley, por el hecho de lo irreparable que es restituir o reponer una vida, y de hecho, el valor incalculable que representa para Dios el Creador. Veamos qué nos dice Génesis 9:5, primera parte. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Es decir,
El Señor pedirá cuenta a quien derramare, asesinare o dé muerte a la vida de su prójimo. Génesis 9:6 nos dice la razón del por qué Dios pedirá cuenta. Dice: el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Somos hechos a imagen de Dios. O sea, estamos atentando contra la creación divina y perfecta del Señor. Nos volvemos automáticamente en enemigos de Él cuando cometemos o transgredimos este mandamiento de la ley. Veamos en algunos de tantos versos la sentencia de parte de Dios al quitar una vida. Veamos lo que nos dice Levíticos 24:17. Asimismo, el hombre que hiere, o sea, el que asesinare, de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte, o sea, su sentencia también será la misma pena de muerte. Éxodo 21:12. El que hiriere a alguno, o el que asesinare, haciéndolo así morir, él morirá. Ahora, dése cuenta de algo. ¿Hasta dónde es lo grave de transgredir este mandamiento? Que el Señor da instrucciones de no permitir que esta falta o pecado contra alguien quede impune. Al punto como nos dice Deuteronomio 19:11 al 13. Mas cuando hubiere alguno que aborreciere a su prójimo, o sea, que lo odie, y lo acechare, y se levantare sobre él, y lo hiriere de muerte, y muriere, y huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad, o sea, los encargados de impartir justicia, enviarán y lo sacarán de allí, y entregarlo han en mano del pariente del muerto, y morirá. No le perdonará tu ojo, y quitarás de Israel la sangre inocente, y te irá bien. En otras palabras, había que buscar y encontrar al asesino, juzgarlo por su crimen y sentenciarlo a muerte. Y dice el Señor: y te irá bien, para que te vaya bien a tu pueblo, en tu ciudad. Cuando haces justicia quitando el mal de los que no quieren seguir el camino correcto de Dios, las cosas van a ir bien en esa comunidad cuando se imparte justicia correctamente. Es por ello que hoy encontramos todo tipo de maldad y violencia en nuestros países, ciudades y comunidades por no actuar de acuerdo a la justicia de Dios. Ahora, hasta aquí hemos hecho referencia de la manera física en que se ha matado o asesinado al prójimo, ya sea que haya sido por enojo, ira, que trae como consecuencias peleas, disputas, o por robarle a alguien, o de cualquier otra manera en que se haya quitado la vida. Ciertamente, el castigo o sentencia es la muerte de parte de Dios aquí en la tierra y en el juicio venidero. Sin embargo, desde que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, le dio una oportunidad al hombre para poder, a través de él, redimir, pagar o rescatar su vida del castigo de la muerte, adquiriendo un conocimiento más amplio y claro del cumplimiento de la ley. Es por ello que algunas de las características o actitudes que deben formar parte y adornar a un hijo de Dios es el ser una persona mansa, o sea, tranquila, una persona pacificadora, que siempre busque la paz, que sea apacible, que sea una persona misericordiosa, que tenga empatía por la necesidad y compasión por los demás. Porque precisamente son estas las actitudes, entre otras,
que son fruto del Espíritu Santo. Y son estas las que van a contrarrestar en una situación de extrema violencia o de infortunio cometer este pecado contra la ley. Ahora, nuestro Señor Jesucristo nos dice que este mandamiento no solamente se circunscribe al daño físico, sino también va aunado o acompañado de lo moral y lo espiritual. Leamos lo que Él nos dice en Mateo 5, 21 y el 22. El 21 dice: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Nuestro Señor Jesucristo está reafirmando lo que los antiguos o antepasados, mejor dicho, lo que los antiguos maestros de la ley interpretaban de la ley de Dios, no matarás, interpretando, valga la redundancia, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Es decir, que el asesino u homicida estará sujeto a la sentencia o deliberación de los que tienen que impartir justicia, llámese una corte o grupo de ancianos de renombre escogidos por el pueblo, los cuales de seguro van a ser responsables de toda culpabilidad al que cometió el acto. Entonces, hasta aquí la condición del pueblo de Israel en los tiempos de Jesús, de cómo estaban acostumbrados a impartir justicia en base únicamente a la causal de muerte física. Es por esto que al leer el versículo 22 a continuación, nuestro Señor Jesucristo, como Maestro de la ley y con toda la autoridad de parte de Dios su Padre, aclara y amplía el alcance de este mandamiento cuando dice: Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno del fuego. Ahora, encontramos tres situaciones aquí que nos están enseñando a reflexionar sobre nuestra manera de cumplir con el mandamiento. La primera es que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio. Es decir, que para ser declarado culpable de este sexto mandamiento, no solo es matar físicamente, sino enojarte o llenarte de ira descontroladamente. Y muchos sabemos lo que trae la ira o enojo descontrolado como consecuencias. No necesariamente la muerte, pero sí, como dice un proverbio, que cito el 12:18, el uso de las malas palabras son como si fueran estocadas de espada. O sea, hay palabras que son como si fueran estocadas de espada. O sea, lo que nosotros conocemos como agresión verbal, que no solo atañe a la relación entre parejas, sino a todo el grupo familiar. Jesús dice que el actuar de esta manera no vas a ser absuelto del juicio, tendrás que pagar de todas maneras por tu comportamiento, asumir las consecuencias de parte de Dios. La segunda situación es: y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo. Raca es como catalogar a un familiar suyo o no familiar como un imbécil, una basura o un inútil. El que está en los caminos de Dios o dice ser hijo de Dios no debe actuar de esta manera, porque será igualmente catalogado como un asesino de su hermano, aunque no lo haya matado físicamente, según la justicia de Dios. Y la tercera situación: y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno del fuego. Un fatuo es como catalogar a alguien como un tonto, un necio o estúpido. Son estas palabras que denigran la personalidad o integridad de la imagen de Dios,
como si fuera nada. Todas estas expresiones y manera de comportarnos ante los demás por cualquier situación inesperada no cuenta con la aprobación de Dios. Más bien, Él las desaprueba y nos dispone para ser muertos en vida y en el juicio venidero. 1 Juan 4, 20 nos dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Estimados hermanos y amigos, no es necesario usar un objeto letal para causar el asesinato. Al odiar y pensar en matar a un individuo, usted es culpable de transgredir el mandamiento. El matar o asesinar es igual como todos los pecados que comienzan en el corazón. Dios no juzga según la apariencia externa, sino lo que está en el interior del corazón y la mente. Es importante que tomemos en cuenta que aun a pesar de nuestras rebeldías y transgresiones en contra del Señor, Él nos da la oportunidad a través de su Hijo amado Jesucristo para que seamos nuevos hombres y nuevas mujeres que adornen su creación, siempre y cuando nos arrepintamos a tiempo y estemos a paz con Él y con todos los hombres, para no ser llevados al juicio, al consejo y finalmente al lago de fuego. Huyamos de nuestras malas prácticas y seamos cumplidores de sus mandamientos. Reflexionemos sobre estas cosas, seamos cada vez mejores hijos, corrijamos lo que está mal y mejoremos, si es necesario, aún lo que está bien. Paz a vosotros.